Muy buenas tardes, mi nombre es Edison Leonel Mancebo Monte y mi compañero es Gabriel Fernández y nosotros vamos a hablar, somos el equipo 4 y tenemos lo que vienen siendo las tensiones, la parte política, la parte de la crisis de todos los países a nivel mundial se podría decir. Y en investigación cabe resaltar que es increíble cuando uno indaga todos los problemas que hay en todas partes del mundo. A veces uno se estanca, dice mi país, mi país, mi país, mi país, mi país, pero cuando tú indagas en otro país, cuando viene a ver está peor o está mejor que el tuyo, o está a nivel. Y es algo increíble que eh, como una debilidad de un país puede crear una crisis, de una quiebra. Y aquí vamos a hablar, en parte me toca hablar de los países latinos. Y empecemos con El Salvador. En El Salvador, cuando se finalizó el conflicto armado del 80-92, eso dejó un balance de 75.000 muertes. Una situación que El Salvador que se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad. Eh, Esto cuando empezó, entonces surgieron lo que son las pandillas juveniles y otros crímenes organizados. Y otra tasa de homicidio que se convirtió en el país en uno de los más violentos de la región del mundo. O sea, prácticamente Salvador era un desorden a nivel de crimen organizado. Entonces, algo muy importante es que lo noté aquí, fue que el gobernador, o el gobierno, perdón, de Mauricio fue en el 2009, en 2014, o sea, desde aquel entonces, todos esos años, se logró una tregua, o sea, una tregua, eso es como, oye, dame un chance, vamos a poner de acuerdo. Y esa truega con la pandilla que se comportó con una reducción significa la tasa de homicidio, pero la llegada a un acuerdo nunca fue correcta. Entonces, gracias hoy en día, en la actualidad, como sabemos, el presidente de El Salvador, ese joven ha hecho un buen trabajo y es el primer presidente que ha podido encerrar a la mayoría de las pandillas y ponerse de acuerdo, diciéndole, oye, esto es lo que hay, estas son las reglas que hay aquí. Y a veces la mano dura o el socialismo hace que un país cambie totalmente. En esta parte vamos a hablar de nuestra isla hermana, como dicen, el Haití. Eh, Tengo muchos colegas, amigos. De hecho, mi mejor amigo es haitiano. Tenemos 10 años conociéndonos. Y ese tema es un poquito difícil de explicar, porque son tantas cosas que uno no sabe. Yo empecé a conocer los problemas de Haití después del terremoto en 2011. Y desde ahí en adelante ese país nunca se ha podido levantar. Tiene ya casi 10 años desde que pasó en ese tipo de problemas. Y como todos sabemos, la actual crisis que atraviesa el país con las movilizaciones masivas y numerosos episodios de violencia registrados en el 2019, en el 2020 y ahora con la muerte del presidente Jovenel Moisés. En el 2019, vinculada con la acusación de corrupción, los fraudes electorales, la negligencia en la acción del gobierno, del presidente, y sin embargo la situación del país institucional. Esta tuvo una fragilidad económica y crisis sociopolítica que empezó a agudizarse tras la salida forzada del país del expresidente Jean Beltrán. Y en febrero de 2004, este evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país. La situación de Haití ahora mismo es que, como todos sabemos, ha habido una traición de parte de muchas personas que todavía no se han identificado y están en investigaciones aún de los hechos. Ahora mismo la situación de Haití, la economía no ha bajado, sí hay un desorden, hay una guerra civil allá, pero han estado recibiendo ayuda eh, económicamente con alimentos y más nuestro país ha enviado también mucha ayuda allá.
En Honduras, la situación política de Honduras se caracteriza principalmente por las altas tasas de homicidio de Honduras, que en los últimos años esta suele considerarse entre los países más violentos del mundo, así como la polarización social y política que se produjo tras la llegada del poder de Manuel Zelaya en el 2006. En el 2009 desembocaron un golpe de Estado que provocó la condena de la comunidad internacional y la suspensión de la membresía de la OEA y el exilio de Zelaya. Entonces esto impidió que participe en las elecciones presidenciales. A pesar de que pudo regresar al país en el 2011, Zelaya desde entonces ha presentado una importante polarización política social del país. Esa situación que todavía se vive ya con lo que viene siendo el presidente Zelaya más la polarización política de Honduras. México, uno de los países que ha tenido más problemas con Estados Unidos en este caso por lo que viene siendo las tradiciones de armas, el narcotráfico. Aparte de eso, también son el país que la banda tiene unas armas que puede competir con el mismo país a nivel de armamento. En el 2006, México, el presidente Felipe Calderón inició la llamada guerra al narcotráfico. Ahí fue que empezó todos los problemas políticos, social y aparte de los carteles, como se dice ya, empezó un nivel de violencia con violencia, violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertirse en uno de los países que concentra más homicidios en el mundo. Entonces, desde entonces se ha multiplicado el número de estructuras de crimen organizado. Y este crimen organizado, vincularmente principalmente al narcotráfico, que es lo que en México siempre se ha dado a conocer, y en algunas partes del país disputa el estado monopolio de la violencia. Según estimaciones, a finales de 2017, la guerra contra el narcotráfico había provocado la muerte de más de 150.000 personas. Y como todos sabemos, son famosos, haciendo la desaparición de más de 30.000 personas que aún un día son incontables y no se han podido recuperar. La situación de México actualmente ha sido estable en el sentido de que no ha subido ni ha bajado más de la posición que desde la posición de 2006 a 2021. Ha agarrado muchos cabecillas que han bajado las tensiones pero han subido más y con más inteligencia y más potencia y más tecnología, claro está, para seguir linkeando ese tipo de actividades. Juntos somos Nicaragua. Los nicaragüenses en el 2018 el gobierno reformó el sistema de seguridad social y se iniciaron una serie de protestas en todo el país que sumieron y esto tuvo la peor crisis sociopolítica de las últimas décadas, en la que cientos de personas murieron, como todas las guerras políticas, sociopolíticas. Hubo muchas heridas, decenas de personas abandonaron el país, ¿no? Como es común, y ante la preocupación nacional e internacional que genera la protesta, la represión de la fuerza de seguridad del Estado y el enfrentamiento entre el partido opositor del gobierno. Esta se vio interrumpida por la dinámica política de violencia de la crisis y no logró una salida negociada en el conflicto. Eso es la situación actual todavía de Nicaragua. Bolivia, aunque la renuncia de salir del país del presidente Evo Morales, como muchos lo conocemos, en el 2019 se presentaron la acusación de fraude en las elecciones presidenciales. Mayormente todo presidente latino siempre tiene un tema con lo que vienen siendo los fraudes electorales. Ese país está inmerso en una situación de polarización política y social, prácticamente desde que el presidente González Sánchez se exilió a Estados Unidos en el 2003. De 2003 ya han habido como un fraude organizado tras presidente. Hubo una represión en la que 100 personas que pertenecían a los gubernamentales murieron. Como todos sabemos, Bolivia atravesó la crisis política y social más intensa de los últimos tiempos, que
se saldó con la muerte de 35 personas, centenares de personas heridas y el asilo del político Evo Morales. Esa es la situación actual que está en nuestro país boliviano. En Chile, si bien el Chile en el 2019 incrementó el precio del metro, tanto analistas como entidades que convocaron protestas sostienen que las causas reales del corte social que existe en el país tienen que ver con el modelo político económico que ha regido en el país en las últimas décadas. Esta tiene una creciente del sistema de pensiones, de agua, otros actores de la economía y el incremento de precios de la vivienda, el medicamento, el transporte público, la creciente presión de la corrupción o el aumento de la desigualdad y la tasa de pobreza. Vamos a decir que Chile no está tan mal a comparación con otros países, no han tenido tantos problemas políticos y oposiciones sociales. Nuestro país amigo, Colombia, en el 2019, esta estuvo vinculada con rechazo de una parte de la nación del gobierno, del presidente Iván Duque, y también tuvo cuestiones más totales del sistema político y el modelo económico que se rigió en el país en las últimas décadas, como la crítica a la corrupción, a la impunidad, a la judicial, todas las crecientes presión de que los altos niveles de crecimiento económico que ha experimentado el país han supuesto una reducción de la desigualdad. En los últimos años se había registrado algunas movilizaciones sectoriales significativas, como las masivas manifestaciones contra un proyecto de reforma de educación superior en 2011, o bien llamado el Paro Nacional Agrario en el 2013. La negociación actual se ha controlado un poco y se ha estado manejando esa parte. Ahora mismo hay una pequeña conflictos entre los ciudadanos de Colombia más los gobiernos que están allá no están de acuerdo. No he investigado bien todavía, pero sí sé que ahora mismo la situación está un poquito agrio y se ha estado manejando de una manera prudente. En Ecuador, en el 2019 está vinculada al acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y el FMI para reducir el déficit público a través de un decreto que recordaba básicamente que el gasto público implementaba la recaudación fiscal. Entre el 2017 y 2017 también se produjeron importantes protestas vinculadas a la gestión fundamental y también tuvieron la aprobación de la nueva constitución en el 2008 y a su decisión de concurrir un tercer mandato, segundo bajo la nueva Carta Magna. En Venezuela, nuestros amigos venezolanos, la actual crisis político-social que atraviesa el país se remonta a la llegada del poder de Hugo Chávez. Desde Chávez, Venezuela ha sido un país que no ha podido levantarse, ya que ha impulsado una revolución bolivariana y se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en 2003. Entonces vino su sustituto, que es el vicepresidente Nicolás Maduro, que también fue considerado inconstitucional por parte de la oposición. Esto ha tenido múltiples desacuerdos y en la que Maduro se impulsó por un escaso de margen de 50% de los votos, y en la que la oposición denunció irregularidades y solicitó que el apoyo de varios gobiernos de la OEA. La situación de Venezuela cada día más ha sido peor y muchos colegas venezolanos, amigos, compañeros de Venezuela se han ido del país, pero han apoyado su país en toda parte del mundo. Desde Venezuela también, en el 2019 tuvo unas confrontaciones con el presidente que informalmente dijo que ya era el presidente. Muchos venezolanos lo veían ya como el presidente. Estados Unidos lo confirmó como el presidente, pero no se sabe qué pasó y desapareció y ahora mismo se han quedado en stand-by.